Llegaron del cielo en naves bañadas en oro, brillando como soles en miniatura, proclamándose dioses. Sus voces resonaron a través de las redes de la tierra, traducidas a todos los idiomas humanos simultáneamente. Se hacían llamar los Zarati, seres altos, elegantes, de piel luminosa y ojos fríos y calculadores. Su mensaje era simple: arrodíllense o serán extinguidos. Al principio fue ridículo, hasta que sus saludos convirtieron ciudades en cenizas. En menos de una semana, 23 de los mayores asentamientos humanos fueron borrados del mapa. Poblaciones enteras, incineradas. Los Zarati nunca tocaron el suelo. Simplemente flotaban sobre nosotros, invictos e intocables, observando cómo la tierra se desmoronaba como si fuera un experimento fallido más. Dijeron que nos habían estado observando durante milenios. Que fuimos creados, moldeados y observados. Nada más que un prototipo olvidado. No habían venido a negociar ni a buscar la paz. Vinieron a dominar. Los líderes del mundo se fracturaron rápidamente. Algunos suplicaron, otros resistieron. La mayoría murió. Los ejércitos de la tierra eran impotentes contra sus armas de energía y sus escudos que deformaban la gravedad. Disparamos todo lo que teníamos: misiles, cañones de riel, incluso armas nucleares. Nada atravesó su blindaje. Nada arañó sus naves. Y así, la tierra se arrodilló. No por creencia, no porque pensáramos que eran dioses, sino porque no quedaba nada más que hacer. Excepto que había un último susurro de desafío, enterrado bajo kilómetros de océano y hormigón. Un fantasma de los días más oscuros de la humanidad. Apagado y olvidado por ser demasiado peligroso, demasiado impredecible. El Havik Dawn. Una nave de guerra nunca autorizada por ningún gobierno. Un proyecto clandestino construido por una coalición de ingenieros proscritos, desertores militares y científicos marginales tras la Tercera Guerra de los Recursos. En algunos círculos, era ilegal incluso hablar de ella. Impulsada por un núcleo prototipo que utilizaba materia oscura recolectada y equipada con armas que podían doblegar la física en sus límites, nunca había visto combate porque ninguna guerra había merecido el riesgo de desatarla. Hasta ahora. Enterrado en un hangar subterráneo reforzado en las profundidades de la fosa de las Marianas, el Havik Dawn yacía inactivo, hasta que un pequeño grupo de rebeldes supervivientes lo despertó. Ya no eran soldados, solo hombres que lo habían perdido todo. Familias, hogares, países. No les quedaba nada que temer. Entre ellos estaba el comandante Redguard, un hombre que una vez lideró la flota de defensa orbital de la Tierra antes de verla reducida a escombros flotantes y gritos agónicos. Se suponía que estaba retirado. No le quedaban más que fantasmas y amargura. Pero cuando llegó la llamada, no dudó. Descendió a esa fosa maldita sin nada más que silencio y rabia. Sus botas resonaron contra la vieja cubierta de titanio mientras la nave volvía a la vida. El núcleo de la IA lo saludó con estática y alarmas de advertencia, su voz rota por décadas de deterioro. La sala de control olía a aceite y a metal oxidado. Ward se paró en el puente de mando, observando cómo la energía parpadeaba en los paneles del sistema. La nave de guerra gimió como si recordara el dolor. Hora de mostrarles a estos dioses lo que los humanos son en realidad, dijo, su voz apenas un susurro. Despegaron sin fanfarria. Sin discursos, sin himnos, sin últimos adioses. Solo un mensaje transmitido en todas las frecuencias conocidas en la Tierra y más allá. 5 palabras: nunca elegimos arrodillarnos. Los Zarati no se lo tomaron en serio. Al principio, una sola nave humana rompiendo la superficie de la Tierra, apuntando directamente a su buque insignia que flotaba sobre Nueva Sydney. La escanearon, se rieron de su diseño primitivo, la etiquetaron como basura de guerra obsoleta. Hasta que abrió fuego. Hasta que el cielo mismo se partió. Un solo pulso del arma llamada el obliterador desató una tormenta cinética que destrozó la nave nodriza Zarati en menos de 6 segundos. No hubo explosión, no hubo escombros. Solo silencio. Una nave divina convertida en polvo de estrellas. El pánico se extendió por su flota como una infección. Su arrogancia vaciló. Los dioses sangraron por primera vez. Y la humanidad,
magullada, rota, casi olvidada, sonrió. El silencio después de la explosión de la nave nodriza Zarati era casi insoportable. El comandante Redguard permanecía inmóvil, con las manos aferradas al borde de acero frío de la consola, los ojos fijos en el punto vacío del cielo donde había estado su autoproclamada nave divina. Había desaparecido, vaporizada, no reducida a escombros, sino borrada como si nunca hubiera existido. Nadie en el puente habló durante un largo momento. Incluso los sistemas de IA dentro del Havik Down hicieron una pausa, procesando la imposibilidad de lo que acababan de lograr. Ward no necesitaba confirmación. Vio la mirada en los ojos de la tripulación. Conmoción, incredulidad y algo más poderoso que surgía debajo. Furia. Furia justificada. Por fin, algo a lo que podían apuntar. Los Zarati no entendían lo que acababan de provocar. Un pitido silencioso rompió el silencio. Señales entrantes, dijo Bright, el oficial de comunicaciones, con la voz baja pero temblorosa. Por toda la red. Frecuencias militares, bandas civiles, incluso redes piratas. Todo el mundo lo vio. Guarda sintió lentamente. Déjalos ver. Necesitan saberlo. Creen que hemos vuelto, añadió Bright, tragando saliva. Que la Tierra está luchando de nuevo. Los labios de Ward se torcieron en una sonrisa amarga. Nunca nos detuvimos. Solo nos quedamos sin armas. El Havik Down no era solo un arma. Era un rencor hecho de acero y fuego. Una historia de venganza construida a lo largo de décadas de guerra, pérdida y traición. Accedió a la interfaz de mando y abrió la pantalla táctica. Las naves Zarati todavía flotaban por todo el globo, pero ahora no se movían. No había nuevos ataques, ni aniquilaciones. Solo quietud, vacilación, miedo. Bien. Escaneó el mapa global. América del Norte, 3 naves de mando Zarati. Europa, 5. Asia, 14, con 2 orbitales planetarias. El resto estaban dispersas, patrullando, observando, esperando. O quizás preguntándose si ellos también podían sangrar. Quiero escaneos tácticos de cada nave Zarati a nuestro alcance. Prioricen buques insignia y repetidores planetarios, ordenó Ward. Apunten a sus sistemas de comunicación, no a sus motores. Dejemos que vean arder a la siguiente. Bright asintió, sus dedos volando sobre su consola. A la orden. A su lado, Kelvin, el ingeniero que había ayudado a diseñar partes del Dawn, silbó por lo bajo. Te das cuenta de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Eso no era solo una nave, comandante. Era su arca sagrada, su trono flotante. Entonces hicimos un sacrificio adecuado, murmuró Ward. Sabía que no podían simplemente pasearse por la flota Zarati como un cuchillo caliente en la mantequilla. Ese primer golpe había funcionado porque no lo habían visto venir. Porque eran arrogantes. Eso no duraría. Ahora los dioses estaban furiosos. Efectivamente, 2 naves Zarati comenzaron a moverse desde la órbita, descendiendo hacia el Atlántico. Eran elegantes naves en forma de media luna, hechas de una aleación blanca que brillaba como el agua. La pantalla de Ward las mostró cambiando de formación. Compacta, agresiva. Sus escudos ahora pulsaban con energía visible. No más disfraces. Ya vienen, confirmó Bright. Tiempo estimado de llegada, 5 minutos. Ward se tronó el cuello y se volvió hacia el resto del puente. Puestos de combate. Haremos que se ganen cada segundo que pasen en nuestros cielos. El Havik Down gimió al cobrar vida, como si también entendiera lo que se avecinaba. El interior de la nave cambió. Los mamparos se cerraron, la iluminación se atenuó a un rojo de combate. Las fuerzas G se ajustaron. Cada sonido ahora tenía una nitidez, un filo que no había estado allí minutos antes. Kelvin estaba sobre la consola de armas. Cañones de riel primarios en línea. Lanza gravitacional cargando. El obliterador todavía necesita unas horas antes de que podamos disparar de nuevo. Entonces improvisaremos, dijo Ward con gravedad. Los Zarati descendieron rápido, atravesando bancos de nubes como estrellas fugaces. En segundos, estaban al alcance.
La nave entera tembló cuando una ráfaga de energía de plasma se estrelló inofensivamente contra los escudos endurecidos del Dawn. Ward sonrió. Todavía no lo entendían. Habló con calma. Devuelvan el fuego. Denles una probada. Los cañones principales rugieron. Cañones de riel gemelos disparando proyectiles hiperdensos que rasgaron el sonido y la luz como el aliento del infierno. Una de las naves Zarati viró bruscamente, intentando esquivar. No importó. El proyectil alcanzó la parte inferior de su casco y explotó en una flor de llama azul. Los dioses gritaron. Ward escuchó el caos en los canales abiertos. Chillidos alienígenas, pánico, órdenes confusas. Luego, silencio, mientras una de las naves perdía energía y caía al Atlántico como una piedra. Una columna de agua se elevó cientos de metros en el aire. La segunda nave siguió disparando, sus ráfagas sacudiendo al Dawn con más fuerza ahora. Las luces de advertencia parpadearon en el panel de mando. Uno de los estabilizadores traseros se estaba sobrecalentando. Otro impacto directo y estarían volando gracias a una plegaria. Ward se volvió hacia su oficial táctico. Atráela. Haz que nos persiga, y luego dale una lección con la lanza. El Dawn pivotó, ardiendo a través de las nubes como un meteoro. La nave Zarati la persiguió, lanzando rayos de energía como un niño dios furioso. El océano debajo hervía donde impactaban. Pero la nave de guerra humana siguió moviéndose, atrayendo a la nave alienígena más abajo, más cerca. Entonces llegó el momento. Un destello en la distancia. Un acantilado con depósitos de hierro expuestos. El campo magnético era perfecto. Ahora, ladró Ward. La lanza gravitacional disparó. No explotó. Dobló el mundo. El rayo retorció la realidad misma, arrastrando a la nave Zarati a un colapso repentino de gravedad que aplastó su estructura como una lata de refresco. La nave no explotó. Se arrugó, se plegó sobre sí misma y desapareció en un chillido de metal. El segundo supuesto dios estaba muerto. Ward exhaló lentamente. La nave entera volvió a quedar en silencio, escuchando. Ese silencio se rompió segundos después. Señales de socorro Zarati iluminando todas las frecuencias. Se están retirando, susurró Bright. Comandante, de verdad se están retirando. Ward se apoyó en la barandilla, con la mandíbula apretada. Entonces los golpearemos más fuerte. Envía el mensaje. La Tierra no se arrodilla. Ni hoy, ni nunca más. Durante las siguientes 12 horas, el Havoc Dawn se convirtió en un fantasma de venganza. Se movían como sombras, cazando naves Zarati aisladas y atacando con una precisión aterradora. Cada muerte fue transmitida. No para regodearse, sino para recordarle a la raza humana que su espíritu no estaba extinto. La resistencia ya no era una idea. Era acero. Era fuego. Estaba de vuelta. La IA reconstruyó una transmisión de comunicaciones que se alimentaba de satélites piratas, repetidores militares muertos y servidores clandestinos. Las imágenes de las naves Zarati muriendo sobre las principales ciudades se volvieron virales en minutos. La gente escondida en búnkeres comenzó a vitorear. Soldados olvidados reaparecieron. Incluso IAS renegadas, largo tiempo en silencio, enviaron al Dawn himnos de batalla encriptados. Pero los Zarati no habían terminado. En la 13ª hora, desataron algo nuevo, algo peor. Un judicador. Esa fue la traducción más cercana que los sistemas del Dawn pudieron encontrar. No era solo una nave, era un tribunal móvil, una fortaleza flotante construida para emitir un juicio final. Una reliquia de las antiguas conquistas de los Zarati. Ni siquiera ellos habían usado una en siglos. Emergió de las nubes sobre el Pacífico como un dios de la tormenta, de 3 kilómetros de largo, con escudos superpuestos en pliegues temporales. Su voz resonó en todos los dispositivos que aún funcionaban en la Tierra. El juicio ha llegado. Su desafío termina aquí. Ward miró la forma masiva que ocultaba el cielo. Incluso el Havoc Dawn parecía un juguete de niño a su lado. La voz de Bright se quebró. Señor, no podemos alcanzar eso con lo que tenemos. Ward no parpadeó. No pienso hacerlo. Se volvió hacia la interfaz de la IA.
Anulen los limitadores. Preparen los protocolos de sobrecarga del núcleo. Los ojos de Kelvin se abrieron de par en par. ¿No hablarás en serio? Ward no vaciló. Hablo muy en serio. Sobrecarga del núcleo. Una detonación completa del motor de materia oscura. Suficiente para crear una singularidad local. Destruiría al Dawn y cualquier cosa en un radio de 5 kilómetros, incluyendo al Judicador. Una jugada suicida, pero un golpe final digno de terminar una guerra. Bright se puso de pie. Tiene que haber otra manera. Tiene que haberla. No la hay, lo interrumpió Ward. Esa cosa no se detendrá. No hasta que la Tierra sea ceniza. Lo terminamos ahora. La tripulación permaneció en silencio. Ninguno de ellos tenía nada que perder. Asintieron. Ward fijó el rumbo. Directo a través de los escudos del Judicador. Mientras los motores rugían a la vida, activó una última transmisión. Una sola línea. Incluso sus dioses sangran. Luego presionó el código final. Pero algo inesperado sucedió. Justo cuando la nave alcanzó la aceleración crítica, cuando el espacio mismo comenzaba a distorsionarse, un parpadeo apareció en el casco del Judicador. Otra nave, pequeña, de fabricación humana, una reliquia. Uno de los primeros cazas de defensa orbital de la Tierra, apenas funcional, con un solo piloto. Voló hacia el Judicador a toda velocidad, un ataque kamikaze. Antes de que Ward pudiera detenerlo, la reliquia se estrelló contra la cubierta exterior del Judicador, y algo en su interior detonó. Un pulso de energía recorrió la fortaleza. No destrucción, algo más. Un bucle de retroalimentación. El Judicador se convulsionó. Sus escudos parpadearon. Y entonces, por primera vez en la historia de los Zarati, comenzó a caer. Ward miró, atónito. ¿Qué demonios fue eso? Susurró. Bright parpadeó ante su consola. Esa era la lanza ardiente, un viejo prototipo de caza orbital. ¿Quién la pilotaba? Sin identificación, solo una etiqueta en el registro de vuelo, respondió Bright. Nombre en clave, Padre Fantasma. Ward tragó saliva. Había oído ese nombre antes. Un piloto que lo había perdido todo en la primera oleada. Desaparecido. Dado por muerto. Ya no. Ward se volvió hacia la tripulación. Parece que no somos los únicos fantasmas que luchan. Por unos segundos, el mundo se detuvo. El comandante Ward observó al Judicador caer como una avalancha en cámara lenta. No fue un choque limpio. La fortaleza Zarati se convulsionaba en el aire, una grotesca torsión de metal y luz. Sus escudos chisporroteaban como estrellas moribundas. Secciones enteras del casco se desmoronaban bajo una tensión para la que nunca fue diseñada. El sonido, aunque distante, se transmitió a través de la delgada capa de nubes de la Tierra como un grito desde los cielos. La lanza ardiente, ese antiguo caza terrestre, había abierto un agujero que ninguna tecnología humana debería haber sido capaz de hacer. Y no era solo una brecha física. Algo más se había roto. Las comunicaciones Zarati estallaron en una tormenta de pánico. Transmitían en grupos encriptados y cerrados, superponiendo frecuencias en una lucha desesperada. Ward no tenía traductor para su dialecto completo, pero incluso sin él, el miedo era universal. Se estaban quebrando. Dame imágenes del núcleo del Judicador, ordenó Ward, caminando rápidamente hacia la pantalla frontal. Kelvin amplió la imagen. Lo que vieron no tenía sentido. En las profundidades de la nave alienígena, bajo capas de blindaje destrozado y maquinaria expuesta, había algo brillando. No era tecnología Zarati, ni siquiera era reconocible como mecánica. Parecía una jaula de contención, murmuró Bright. ¿Qué diablos es esa cosa? El objeto en su interior flotaba, pulsaba, vivo de una manera que el metal no debería estar. Palpitaba con una tenue luz azul, encerrado en una esfera de energía. Cada vez que el Judicador se retorcía o se sacudía, esa jaula permanecía inmóvil, como si la gravedad no significara nada para ella. El estómago de Ward se revolvió. Acércate más. A medida que la imagen se aclaraba, lo vieron. Dentro de esa prisión de energía azul había un ser humano. Desnudo,
demacrado, esquelético, conectado a tubos, su cuerpo flotando lánguidamente en una especie de estasis. Parecía antiguo y roto. La voz de Bright se quebró. Es una persona. Las manos de Kelvin se congelaron sobre la consola. Lo están usando como fuente de poder. No, dijo Ward en voz baja. Como una llave. Los sistemas internos del judicador estaban conectados a la jaula. Firmas biométricas, relés sinápticos. Ese hombre, quienquiera que fuese, era el judicador. No estaba alimentando la máquina. La estaba controlando. O peor, se estaba alimentando de él. Maldita sea, susurró Ward. Por eso se hacían llamar dioses. No se convirtieron en dioses. Robaron a la humanidad para fingir serlo. Kelvin palideció. ¿Crees que han hecho esto antes? Probablemente no solo una vez. Probablemente no solo a nosotros. Todo encajó. La arrogancia, el miedo cuando sus naves comenzaron a caer, el silencio cuando su autoridad divina fue cuestionada. Los Zarati no eran omnipotentes. Eran parásitos. Encontraban mundos, cosechaban a sus más fuertes, manipulaban mentes y los convertían en armas vivientes. Luego lo envolvían todo en una armadura dorada y le decían a los supervivientes que se arrodillaran. Los puños de Ward se cerraron. Rastrea la estabilidad del núcleo. Si ese hombre muere, perdemos la oportunidad de saber qué son realmente. Bright asintió, trabajando rápido. El judicador está cayendo lento ahora, estabilizando la trayectoria. Están tratando de mantenerlo en el aire. Déjalos intentar. Mientras tanto, la superficie de la Tierra estaba despertando. En todo el globo, facciones que una vez estuvieron divididas por la guerra, la política y la codicia, estaban uniendo recursos. Desde los búnkeres enterrados en Siberia hasta las granjas solares de los desiertos del Sáhara, viejos enemigos estaban reactivando arsenales y lanzando escáneres orbitales. El asalto del Havoc Dawn había mostrado la verdad. Los dioses no eran invencibles. Y ahora todos querían un pedazo de ellos. Clanes piratas que se habían negado a tomar partido estaban hackeando las rutas de patrulla Zarati. Ejércitos renegados comenzaron a coordinarse de nuevo, abandonando viejas vendetas como cadáveres en descomposición. Incluso las colonias fuera del mundo que se habían quedado en silencio estaban enviando señales encriptadas. El mensaje era claro: luchamos ahora o morimos después. Los Zarati reaccionaron con brutalidad. A las pocas horas del colapso del judicador, iniciaron una purga global. No más ultimátums, no más exigencias. Las ciudades comenzaron a desaparecer. Tokio, Sao Paulo y Johannesburgo, cada una borrada del mapa con rayos orbitales. La civilización misma temblaba. Ward sabía lo que estaba pasando. Los Zarati habían sido humillados. Ahora estaban quemando el mundo para borrar la mancha. Señor, dijo Bright en voz baja. Nueva York es la siguiente. Ward cerró los ojos. ¿Tiempo estimado? 15 minutos. Pensó en toda la gente que todavía estaba atrapada allí. Los refugiados, los niños, los heridos. Tomó su decisión rápidamente. Vamos para allá. Kelvin se estremeció. ¿Qué? Me has oído. Nueva York, a toda velocidad. Interceptaremos la flota antes de que disparen. Eso es un suicidio. Hay 6 naves sobre la costa, comandante. La voz de Ward era de piedra. Entonces derribaremos 6. Llevó al Havoc Dawn más allá de los límites seguros de empuje. La nave gemía como si la estuvieran El Dawn pivotó y lanzó una andanada completa. Minas, lanzas y torpedos antimateria en un arco sincronizado. El cielo se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales de aniquilación. Otro destructor Zarati cayó, sus motores estallando en una explosión que consumió a 2 drones cercanos. Pero el costo fue alto. Una segunda ráfaga de plasma atravesó el motor de estribor del Dawn. Chispas llovieron sobre el puente. Las consolas explotaron. Bright se estrelló contra el suelo, con la pierna destrozada. Estoy bien. Sigan disparando. Ward apretó los dientes, la sangre corriendo por su frente. Energía de emergencia. Redirijan a los cañones principales. Moriremos de pie. Entonces, otro milagro.
Un punto apareció en el radar. Luego 3. Luego 9. Pequeños cazas humanos, construidos de forma improvisada, ensamblados con tecnología rescatada y un coraje suicida, irrumpieron en el espacio aéreo. Refuerzos, jadeó Kelvin. Bright se reía a pesar del dolor. Parece que alguien encendió la baliza. Esa es la flota del Sol Rojo, de los viejos páramos de Kazajistán. Y no estaban solos. Siguieron más naves, viejos cruceros militares, cargueros de transporte reutilizados, incluso plataformas de minería de asteroides equipadas con armas adaptadas. Cada facción humana superviviente que podía volar, luchar o hacer un ataque kamikaze estaba apareciendo. No vinieron a recibir órdenes. Vinieron por sangre. El cielo sobre Nueva York se convirtió en un campo de batalla. El Havoc Dawn siguió disparando hasta que sus cañones se derritieron. Luego embistieron a una nave Zarati de frente, aplastando su núcleo central con fuerza bruta antes de separarse y ascender de nuevo. La visión de Ward se nubló. Tenía las costillas rotas. La sangre cubría un lado de su cara. Pero siguió moviéndose. No tenía otra opción. La humanidad estaba observando. La Tierra estaba escuchando. Cada acto de desafío estaba reescribiendo el futuro. De repente, una voz crepitó por el canal principal de comunicaciones. No era Bright, ni Kelvin, ni siquiera Ward. Era el prisionero, el hombre dentro del judicador. Su voz era seca, áspera, como si no hubiera hablado en años. Pero sus palabras atravesaron el caos. No están solos. Lo recuerdo. Mi nombre es Elías Torne. Me llevaron hace mucho tiempo. Una vez fui humano. Ellos me convirtieron en esto. Pero ustedes me lo han recordado. Ward se quedó helado. Los Zarati lo habían tomado. Manipulado su mente. Convertido en un arma. Pero no estaba roto. Estaba despertando. Ahora les temen. Puedo ayudar. Pero necesito una señal. Conéctenme a su nave. Los abriré desde adentro. Ward miró a Bright, que apenas estaba consciente, pero asintió. Hazlo, dijo Ward. El enlace se estableció. Y dentro del judicador, algo antiguo y terrible se liberó. Los falsos dioses gritaron, y la tierra comenzó su ajuste de cuentas. Dentro del cascarón destrozado del judicador, Elías Torne abrió los ojos por completo por primera vez en 73 años. No recordaba los detalles. No todos. Su mente había sido despedazada y recableada demasiadas veces como para aferrarse a una historia limpia. Pero lo que sí recordaba ardía como fuego bajo su piel. La tierra, su esposa, el rostro de su hijo el día que se lo llevaron, y la sensación de varillas de metal hundiéndose en su columna vertebral mientras los sacerdotes Zarati cantaban en un idioma que fue forzado a aprender mientras gritaba. Había sido su arma, su profeta, su Dios. Y ahora, gracias a una sola nave de guerra humana, recordaba quién era realmente. El dolor le abrazaba los nervios mientras los sistemas de contención intentaban mantenerlo en su lugar. Pero algo había cambiado. Los sistemas se estaban debilitando. La IA del judicador estaba fallando, perdiendo el control de su trono cautivo. Elías no perdió el tiempo. La señal del Havoc Dawn fue como una mano extendiéndose en la oscuridad, y la agarró con todo lo que le quedaba. No fue limpio. Fue un código crudo y violento. Un pulso de datos inyectado directamente en los relés de control Zarati a través de sistemas humanos hackeados. Lo escribió, rasgando cortafuegos, eludiendo filtros sinápticos. En segundos, estaba dentro de la red Zarati. Dentro de ellos. Y estaba furioso. En todo el planeta, las naves Zarati se contrajeron en pleno vuelo. Las redes eléctricas se sobrecargaron. Las comunicaciones se cortaron. Incluso los repetidores orbitales se apagaron uno por uno. No era solo sabotaje. Era posesión. Elías había pasado décadas enredado con los mismos nervios de su civilización. Ahora usaba esas conexiones como los cables de una bomba. A bordo del Havoc Dawn, el comandante Ward lo sintió de inmediato. La nave se estremeció, no por daños, sino por una repentina oleada de retroalimentación en todas las pantallas tácticas. Las naves enemigas comenzaron a mostrar esquemas internos, puntos débiles,
ubicaciones de núcleos, pilotos, cada vulnerabilidad expuesta. Está dentro de ellos, jadeó Bright, mirando la pantalla. Está en sus sistemas. Kelvin parpadeó, atónito. Eso no es solo hackear. Los está destripando. Ward no sonrió. Todavía no. Se inclinó sobre la consola y ladró. Prioricen los objetivos de ataque basándose en la información de Elías. Concéntrense en los nodos de retransmisión y las naves de mando de la flota. Si cortamos su cadena de mando, se volverán salvajes. Bright asintió, ya trazando el mapa. Afuera, los cielos sobre la Tierra estaban cambiando. Las naves Arati restantes habían dejado de moverse en patrones coordinados. Muchas flotaban inmóviles, tartamudeando en el aire como marionetas con los hilos enredados. Otras se atacaban entre sí, incapaces de distinguir las señales de amenaza de los comandos fantasma internos que Elías había insertado. Los estaba desorganizando desde adentro. Pero no era suficiente. Ward lo vio en los datos. A los Arati todavía les quedaba una última carta. Un arma aún no desplegada. Tocó la pantalla. ¿Qué es esa firma? En órbita profunda sobre el Ecuador. Kelvin frunció el ceño. Eso no puede ser. ¿Qué? Espetó Ward. Esa es su flota del exilio. Ward se puso rígido. ¿La que dijeron que nunca volverían a necesitar? La misma. Su último movimiento registrado fue hace siglos. La usan cuando un planeta se considera irredimible. Aniquilación total. Kelvin asintió lentamente. Es una flota de destructores de planetas. No para la conquista, para el borrado. Ward miró la pantalla, los 10 puntos carmesí que descendían lentamente desde el espacio profundo. Quiero que todo se redirija, a todos. Bright tosió sangre. Señor, el planeta todavía está ardiendo. Tenemos unidades terrestres luchando en África, el sudeste asiático, demonios, incluso en los océanos. Si los retiramos ahora, no quedará planeta por el que luchar si esa flota aterriza, interrumpió Ward. Llamen a todos. Piratas, rebeldes, colonias. Este es el último muro. Kelvin susurró, no sobreviviremos a esto. No se supone que lo hagamos, replicó Ward. Se supone que debemos asegurarnos de que nunca olviden lo que sucede cuando los humanos dejan de arrodillarse. Transmitió un mensaje final. Se reprodujo en todas las frecuencias. La Tierra resiste. La Tierra arde. La Tierra lucha. Sean lo que sean, sea lo que sea que pensaran que éramos, somos la especie que mata a sus dioses. Y entonces, los cielos se partieron. La flota del exilio había llegado. Enormes colosos rectangulares, negros como la obsidiana, silenciosos como la muerte, emergieron de la órbita, sus superficies ondulando con distorsiones gravitacionales. No brillaban. No se anunciaron. Simplemente descendieron, indiferentes a la vida de abajo. La primera oleada disparó. Una porción del Océano Índico simplemente desapareció, reemplazada por un vórtice de agua colapsando y placas tectónicas fracturadas. Tsunamis estallaron en todos los continentes. Los satélites se frieron. La luz se curvó de forma antinatural. La Tierra gimió. Ward se agarró a la barandilla. Eso es solo una advertencia. Entonces, la voz de Elías llegó a través de las comunicaciones. Más fuerte esta vez. Puedo detenerlos, pero necesito un amplificador de señal. Algo en el espacio profundo. Algo viejo. Ward no dudó. Solo queda uno. El conjunto de antenas de Plutón. Fuera de línea desde la llamarada solar. El rostro de Kelvin se puso pálido. Esa cosa está en pedazos. Un campo de escombros desde el éxodo. Ward miró al espacio. ¿Puedes redirigirlo? Bright se limpió la sangre de la boca. Podemos intentarlo. Si funciona, Elías tendrá alcance total. Si no, murmuró Ward, se consumirá intentándolo. Los minutos que siguieron fueron un caos. Las fuerzas terrestres cambiaron de enfoque, desviando la energía de cada plataforma orbital para parchear la señal de Plutón. El Dawn se movió a posición para actuar como portador, enfocando su núcleo para salvar la brecha de frecuencia. Elías se comunicó de nuevo,
esta vez con dolor. Me están resistiendo. La IA del exilio es diferente, más fría. Sin ego, solo muerte. No necesitas detenerla, dijo Ward, con los ojos fríos. Solo ralentizarla. Y Elías lo hizo. Gritó en la mente Colmena Zarati como un alma en pena, inundando sus sistemas con cada fragmento de memoria humana que habían cosechado. Risas de niños, terror en el campo de batalla, cartas de amor, gritos de prisioneros y desafiantes últimas palabras. Usó su propia arrogancia en su contra. Habían almacenado esos ecos como trofeos. Ahora los convertía en virus. Una por una, las naves del exilio comenzaron a fallar. Sus armas se detuvieron a mitad del disparo. Sus escudos parpadearon. No deshabilitadas, sino distraídas. Confundidas. Fue suficiente. Las fuerzas humanas avanzaron en medio del caos. Casas se embistieron puentes de mando. Cargueros cargados de explosivos se estrellaron contra puntos débiles. Incluso milicias en tierra dispararon misiles balísticos intercontinentales recuperados contra los colosos en órbita baja. No fue limpio. No fue profesional. Pero fue humano. Ward pilotó el Havoc Dawn directamente hacia el vientre de la nave líder del exilio. Adentro, la arquitectura no se parecía en nada a las otras. Sin paneles de control, sin puentes. Solo cámaras. Pasillos interminables llenos de cadáveres preservados. Humanos, alienígenas, seres de mundos nunca conocidos. Todos drenados, todos exhibidos. Trofeos. Los dioses no construyen museos, escupió Ward. Armó la sobrecarga del núcleo de nuevo. Esta vez no habría marcha atrás. Elías, dijo suavemente. ¿Listo para volver a casa? La voz que respondió no era triste ni amarga. Era tranquila. Nunca me fui. Ward sonrió. Entonces hagamos que valga la pena. Disparó la sobrecarga. El Havoc Dawn detonó dentro de la nave del exilio como una estrella moribunda, abriéndola desde adentro. El pulso de energía resultante sacó a otras 3 de formación. El cielo de la Tierra ardió con ceniza y luz. Cuando se despejó, 5 de las naves del exilio habían desaparecido. 2 más giraban sin control hacia el espacio profundo, con los sistemas corruptos. Las últimas 3 huyeron, se retiraron. Y por primera vez desde que descendieron, los Zarati se habían ido. Desaparecidos. Sin rendición, sin mensaje. Solo silencio. La Tierra estaba en ruinas. Millones habían muerto. Pero la humanidad había hecho lo imposible. Habían sobrevivido a sus dioses. Y en los escombros de lo que quedaba, la gente comenzó a levantarse de nuevo. El sacrificio de Ward fue registrado. También el grito de Elías, ahora preservado como la voz que salvó a una especie. No se construyeron estatuas, todavía no, pero se contaron historias, y cada niño nacido después de ese año conocía la misma verdad. Cuando el cielo caiga y las estrellas reclamen gobernar, siempre habrá una nave de guerra que recuerde cómo matar dioses. El mundo no celebró. No de inmediato. Cuando los últimos Zarati desaparecieron en el vacío negro del espacio, no dejaron documentos de rendición ni banderas blancas. Ni siquiera dejaron cadáveres. Solo silencio. Un silencio tan amplio y denso que parecía que todo el planeta había sido metido en una campana de vacío y olvidado. La ceniza cubría continentes. Las ciudades yacían en montones derretidos de acero y hormigón. Los océanos habían retrocedido de forma antinatural en algunos lugares, revelando restos hundidos de guerras que nadie recordaba. Regiones enteras estaban irradiadas o bajo perpetuas tormentas eléctricas. Y el cielo, una vez azul, una vez lleno de pájaros y nubes, era ahora un lienzo pintado con vetas negras y nubes humeantes. La humanidad había ganado, pero nadie se sentía ganador. El nombre del comandante Ward estaba ahora escrito en docenas de idiomas en los restos agrietados de los muros que aún quedaban en la tierra. El hombre que quebró el cielo. Algunos lo llamaban leyenda. Otros, mártir. Pero nadie discutía que había sido necesario. El Havoc Dawn había desaparecido, reducido a un mito y polvo en órbita. Pero trozos de ella, restos recuperados y partes del núcleo fritas,
fueron recogidos por los supervivientes. Los soldados los trataban como un santuario, colocándolos en templos improvisados y complejos rebeldes como si fueran huesos sagrados. Sin embargo, mientras la tierra enterraba a sus muertos y avanzaba a duras penas, algo nuevo se insinuó. Comenzó con los restos del judicador. Después de la intervención de Elías Torne y la retirada de la flota del exilio, su jaula de contención se había hecho añicos, liberando lo que quedaba de su cuerpo roto. Un equipo de carroñeros lo encontró inconsciente, con la piel quemada y el tejido fusionado a lo que quedaba del hardware Zarati. No sabían qué hacer con él. Ya no era humano, no del todo, pero tampoco era alienígena. Y lo peor de todo, seguía vivo. Fue llevado a una instalación segura, enterrada en la plataforma de hielo escandinava, monitoreado las 24 horas. Los médicos intentaron tratarlo, pero su biología había cambiado. Su sangre portaba nanoestructuras nunca antes vistas. Sus huesos estaban recubiertos de fibra, carbono y algo mucho más antiguo que la tecnología humana. No debería haber sobrevivido, pero lo hizo. Y mientras dormía, susurraba nombres, códigos, coordenadas, lugares que los Zarati nunca tocaron en la Tierra, lugares que evitaron, lugares donde se habían enterrado cosas. Fue entonces cuando el Comando de la Resistencia envió equipos de reconocimiento. Escépticos, cansados, agotados hasta los huesos, pero curiosos. Uno de esos lugares estaba en las profundidades del desierto de Namib, una zona que los Zarati nunca patrullaron, ni siquiera cuando el control global era suyo. No era estratégico. Sin agua, sin gente, solo arena y huesos. El equipo aterrizó en medio de una cuenca cubierta de sal donde encontraron algo extraño. Un cuadrado de metal de obsidiana de 6 metros de ancho, parcialmente enterrado en la arena. Estaba zumbando. No visiblemente, no de forma audible. Pero en el momento en que sus botas tocaron el metal, sus sensores se volvieron locos. El ritmo cardíaco se disparó. La presión arterial subió. Un soldado comenzó a llorar sin control. Otro tuvo una convulsión. Llamaron a un segundo equipo con bloqueadores psíquicos y carcasas EMP. El cuadrado se abrió. Debajo había una escalera tallada en la roca madre, que descendía casi 3 kilómetros en línea recta. Lo que encontraron al fondo no era una base. Era una prisión. No Zarati. Más antigua. Paredes revestidas con restos fosilizados de especies alienígenas. Ninguna de ellas Zarati. Todas retorcidas en agonía. Símbolos grabados a fuego en la piedra, no escritos, sino quemados con un calor de precisión. En el centro, una esfera de cristal pulsante. No brillaba. Respiraba, viva, observando, esperando. Los soldados no la tocaron. No eran tontos. Sellaron el pozo, bloquearon la entrada y enviaron un informe al alto mando. El reemplazo de Ward, el general Lorne, leyó el informe con manos temblorosas. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Un oficial científico cercano solo dijo 3 palabras: no es Zarati. Lorne miró la última línea de las últimas coordenadas susurradas por Elías Torne antes de caer en silencio en su celda de hielo. No fueron los primeros dioses. Eso lo cambió todo. La guerra no había sido una batalla por la dominación. Había sido una escaramuza fronteriza en el borde de algo más grande, más antiguo. Ward siempre había creído que los Zarati eran parásitos arrogantes que pretendían ser divinos. Eso seguía siendo cierto, pero no habían inventado la idea. La habían heredado. Y tal vez estaban huyendo de ella. La inteligencia de la Resistencia comenzó a investigar. Antiguas bases de datos Zarati recuperadas de naves derribadas fueron desencriptadas, pero faltaba la mitad de los archivos. Autodestruidos durante la retirada. Lo que quedaba pintaba un cuadro inquietante. Los Zarati habían gobernado una vez más de 500 sistemas. Entonces algo llegó, algo que nunca nombraron, solo etiquetado en sus registros como los innombrables. Fue entonces cuando comenzó su programa de dioses. Fue entonces cuando empezaron a fusionar la biología con el armamento, a construir judicadores y a cosechar especímenes raros de cada especie que encontraban. No para conquistar, sino para sobrevivir. Su divinidad era un escudo,
una mentira contada tan fuerte que podría asustar a la oscuridad. No había funcionado. Ward había muerto creyendo que había acabado con una tiranía. Pero en realidad, había abierto de una patada una puerta que los Zarati habían pasado milenios tratando de mantener cerrada. Ahora la humanidad se encontraba frente a esa puerta, ensangrentada, cojeando, furiosa. Y la única pregunta que quedaba era, ¿la cerramos de nuevo o la cruzamos? En la tercera semana después del fin de la guerra, una sonda enviada a los confines del sistema solar captó una señal débil. No Zarati. Más antigua. Transmitida en una frecuencia no utilizada por ninguna civilización conocida. El mensaje repetía una sola frase en perfecto inglés: la Tierra ha superado el umbral. La prueba comienza. Esa noche, las estrellas parpadearon. Literalmente. Durante 3 segundos completos, cada estrella conocida visible desde la Tierra se atenuó simultáneamente. Los astrónomos estaban desconcertados. Los físicos, aterrorizados. Y en las profundidades de su cámara helada, Elías Thorne abrió los ojos de nuevo. Esta vez, brillaban. El Consejo de la Resistencia quería destruirlo. Algunos decían que estaba comprometido, una herramienta sobrante de los Zarati, un arma durmiente. Pero no todos estaban de acuerdo. La doctora Aris Thorne, una de las pocas neurólogas cuánticas supervivientes de la Tierra, insistió en que era su único vínculo con lo que fuera que se avecinaba. Argumentó que él podía sentir la dirección de la próxima amenaza. Elías no discutió. Solo pidió una cosa: déjenme salir. Thorne frunció el ceño. ¿Por qué? Su voz era ronca. Porque sé de dónde vienen. Ella se inclinó más cerca. ¿Los Zarati? Elías negó lentamente con la cabeza. No. Aquellos a quienes los Zarati temían. La noticia se extendió rápidamente. Por toda la Tierra. Los susurros comenzaron a tomar forma. Algunos creían que era otra invasión. Otros decían que era un juicio, una antigua prueba cósmica. Pero los hombres y mujeres que habían luchado en los cielos, en la tierra y en la negrura del espacio, no les importaba cómo se llamara. Estaban construyendo de nuevo. No ciudades, no paz, sino naves de guerra. Porque esta vez, la tierra no se iba a esconder. Habían destrozado la ilusión de los dioses una vez. Podían hacerlo de nuevo. Pero ahora sabían una cosa con certeza. Algunos monstruos no quieren adoración. Quieren silencio. Y cuando ese silencio se rompe, vienen. Comenzó en susurros. Una técnica en la estación de retransmisión de Marte juró haber oído voces en la estática. Voces que hablaban en perfecta sincronía con sus pensamientos. En Ceres, un capataz minero informó de sueños sobre ciudades que nunca había visto, ardiendo bajo soles negros. Un niño en el norte de Canadá dibujó el mismo símbolo una y otra vez en la nieve. Un triángulo con un ojo vaciado por la oscuridad. Sin pupilas, sin iris, solo vacío. Y luego llegó la sonda. Había sido enviada al borde del sistema solar después de la guerra. Una reliquia maltratada de los viejos tiempos, reutilizada con nuevo código y capas de blindaje. La idea era simple: encontrar señales de los Zarati en retirada, rastrear su huida, tal vez echar un vistazo a su mundo natal, si es que existía. Lo que encontró en su lugar fue ausencia. No silencio. Ausencia. No había radiación más allá de Neptuno, ni calor, ni lentes gravitacionales, ni luz estelar. Solo un vacío, un agujero negro perfecto en el espacio donde las leyes de la física se negaban a cooperar. La última transmisión de la sonda fueron 2 palabras: algo está observando. Luego desapareció. De vuelta en la Tierra, el general Lorne golpeó la mesa de conferencias con el puño lo suficientemente fuerte como para romperse los nudillos. Necesitamos más naves, dijo con los dientes apretados. Más grandes que el Dawn, más rápidas, más difíciles de rastrear. Se acabaron las ceremonias. Solo plataformas de exterminio. Los líderes de la resistencia, que ahora se hacían llamar el Pacto de Defensa de la Tierra, asintieron. Su líder, una mujer llamada Almirante Baden, se inclinó hacia adelante. Las tendrás. Pero también necesitamos ojos. Lo que sea que esté ahí fuera no quiere ser visto.
Eso lo hace más peligroso de lo que los Arathi jamás fueron. ¿Y Elías? Preguntó un veterano canoso del cuerpo sudamericano. Todos se giraron. Sabían que la pregunta tenía que surgir en algún momento. Elías Torne había sido trasladado de la celda de hielo escandinava a una instalación en órbita alta conocida como Eco Negro, construida en el costado de un cometa extinto y equipada con los protocolos de seguridad más avanzados de la ingeniería humana. No había hablado en días. Hasta hoy. La doctora Aris Torne estaba en la sala de observación, mirando a través de un cristal reforzado lo que solía ser un hombre. Elías estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, los ojos entrecerrados, respirando de manera constante. No había ataduras. No eran necesarias. Nunca intentó irse, ni siquiera se acercó a las puertas. Pero todos sabían que podía. ¿Vienen?, preguntó ella suavemente, observándolo a través del intercomunicador. Elías no abrió los ojos. Nunca se fueron. Ella frunció el ceño. ¿Entonces qué son? Abrió la boca lentamente. Las palabras salieron como rocas arrastrándose sobre piedra. Son los arquitectos. La habitación quedó en silencio. Ella parpadeó. ¿Los Arathi? Él negó con la cabeza. Los que construyeron a los Arathi y los rompieron. Los que escribieron las leyes que obedecen sus átomos. Los que castigan el desafío no con la muerte, sino con un propósito. La piel de Torne se erizó. Eso no tiene sentido. Elías finalmente la miró. Sus iris eran negros ahora. No por modificación, no por corrupción. Por conocimiento. Ese es el punto. El pacto convocó una sesión de emergencia en 1 hora. Buscaron el nombre arquitectos en todas las bases de datos, en cada archivo Arathi interceptado, incluso en la antigua mitología humana. No hubo coincidencias. Nada ni remotamente cercano. El nombre no era una etiqueta. Era una advertencia. Guarda había creído que los Arathi eran impostores, parásitos que se hacían llamar dioses. Eso era cierto. Pero la razón por la que se hacían llamar dioses era porque recordaban cómo eran los verdaderos. Y se habían estado escondiendo de ellos desde entonces. La señal de más allá de Neptuno regresó 3 días después. Esta vez no eran palabras. Era una visión, proyectada en cada pantalla de comunicación superviviente, secuestrada sin previo aviso. Incluso las máquinas que no funcionaban con circuitos tradicionales parpadearon con ella. Una imagen de la Tierra vista desde la órbita. Luego, lentamente, cada ser humano vivo, cada uno, fue arrancado de la imagen uno por uno. Sin gritos, sin sangre, simplemente borrados. La Tierra se volvió gris, luego negra, luego desapareció. La visión terminó. Sin amenazas, sin demandas. Solo una demostración. Una posibilidad. El mensaje era claro: esto es lo que hacemos. La Tierra respondió de la única manera que sabía. Construyendo. El mundo se convirtió en una forja. Cada continente se transformó en una línea de producción. Naves comenzaron a tomar forma bajo cúpulas de presión y en cuevas volcánicas. Motores más grandes que manzanas de la ciudad se probaron en túneles secretos. Las tripulaciones fueron entrenadas no para la guerra, sino para una resistencia a nivel de extinción. No más orgullo, no más fronteras. La humanidad finalmente entendió que la supervivencia requería una unidad alimentada por el miedo. Pero Elías Torne permaneció en silencio hasta el 11º día. Cuando las estrellas parpadearon de nuevo, esta vez solo una, Alpha Centauri A, se atenuó durante exactamente 4.6 segundos. Lo suficiente para ser notado, lo suficientemente breve como para que todos se preguntaran si lo habían imaginado. Elías se paró junto a la pared reforzada de su celda y susurró sin que se lo pidieran. Ese fue su nudillo. Torne lo miró fijamente. ¿Qué? Él se volvió hacia ella lentamente. El próximo será su puño. Los escáneres de largo alcance de la Tierra tardaron solo 2 horas en detectar la onda. Una anomalía gravitacional del tamaño de Júpiter que se movía lentamente hacia el sistema solar. Velocidad desconocida. Forma ilegible. ¿Firma de calor? Ninguna. No era una nave. Era el espacio que se movía. El espacio que se curvaba.
Una cosa tan masiva y antigua que ya no se registraba como masa, sino como significado. Thorne fue a ver a Elías de nuevo. ¿Sabías que esto venía? Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Él miró a través de ella, no a ella. Porque decirlo no lo detiene. Solo prepararse lo hace. Ella se acercó más. Entonces ayúdanos a prepararnos. Finalmente sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un hombre que había muerto y regresado, mal. Entonces tienen que dejar de pensar como humanos. Durante las 2 semanas siguientes, Elías enseñó a la Tierra cosas que no estaba lista para aprender. Sobre la voluntad cuántica, la idea de que el pensamiento, cuando se arma adecuadamente, podría doblar la realidad localizada. Sobre máquinas conscientes que escribían su propio propósito. Sobre formas de guerra, entidades que no luchaban con armas, sino con inevitabilidad. Dibujó diseños de armas que ningún científico entendía. Describió seres sin masa y con gravedad infinita. Susurró sobre lenguajes hablados por dimensiones vibrantes. Y la Tierra escuchó. Incluso los escépticos escucharon, porque la anomalía seguía acercándose. Siempre más cerca. Y luego, en el 27º día después de la retirada de los Arathi, Elías finalmente entregó la última pieza. Dibujó un símbolo en el suelo de su celda, un círculo perfecto dividido por una línea diagonal. Lo tocó una vez. Esto estaba en su piel. Thorne frunció el ceño. ¿Quién? Él miró al espacio. El primer humano que se llevaron. El que nunca encontramos. El que se unió a ellos. Thorne se congeló. ¿Estás diciendo? Elías asintió una vez. Ahora tienen un humano. Igual que los Arathi me tuvieron a mí. Su voz se quebró. ¿Quién? Él susurró un nombre, y la sangre de ella se heló. ¿Guard? No tenía sentido. El comandante Red Guard estaba muerto. Todos los registros lo confirmaban. Su nave, el Havik Dawn, había detonado dentro de la nave del exilio en un acto final y calculado de suicidio. No se había lanzado ninguna cápsula de escape. No se había activado ninguna baliza de emergencia. Ni un solo átomo de su ADN había sido recuperado en el campo de escombros. Y sin embargo, Elías Thorne había pronunciado su nombre. Con una calma y certeza absolutas. Tienen a Guard. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, la temperatura en la plataforma de observación de Eco Negro cayó 10 grados. La doctora María Flynn se quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No por miedo, sino por traición. Guard no era solo un héroe. Se había convertido en el símbolo de supervivencia de la Tierra. El mito, el fantasma, el tizón que encendió la furia de la humanidad. Si Elías tenía razón, entonces los dioses no solo habían regresado. Habían reclutado al mejor de la Tierra. Tienes que explicarlo, dijo finalmente, con la voz ronca. Empieza por el principio. Elías no la miró. Miró más allá de ella, hacia algo que solo él podía ver. Cuando me fusionaron con el Judicador, mi mente estaba conectada a la red neuronal Zarati. Pero más allá de su red, más profundo, había algo debajo de ellos. Una subcapa. Una red tan antigua que no estaba codificada. Se sentía. Flynn frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No estaban solos. Nunca lo estuvieron. Siempre hubo algo por encima de ellos. Y un día, durante un escaneo profundo, sentí una presencia entrar en la red. Nueva, furiosa, poderosa. Sus ojos se encontraron con los de ella. Era humana. La garganta de Flynn se apretó. ¿Estás diciendo que Guard está vivo? Vivo, pero cambiado. No usan la carne como nosotros. Reescriben. Deshacen. Te dan la ilusión de elección, pero todo es un andamiaje. Por debajo, sigue siendo el mismo. Pero agrietado, como un espejo que refleja algo que nunca debió contener. Flynn retrocedió, la incredulidad arañando su razón. Guard nunca le serviría. La voz de Elías bajó. Eso es lo que lo hace peligroso. El Pacto de Defensa de la Tierra no tardó en actuar. En 12 horas, la almirante Baden emitió la directiva Espejo Sombrío,
Un bloqueo absoluto de todos los archivos relacionados con Ward, el Havoc Down o cualquier resto de la flota del exilio. Cualquiera que susurrara la palabra arquitectos sin autorización se enfrentaba al exilio permanente en colonias mineras fuera del mundo. No intentaban silenciar la verdad. Intentaban ganar tiempo. Porque si Elías tenía razón, entonces en algún lugar del espacio profundo, el hombre que salvó a la Tierra podría ser ahora el arma preparada para destruirla. Y entonces llegó la segunda señal. No de la anomalía, sino desde dentro del sistema solar. Una vieja frecuencia de comunicaciones codificada con la encriptación de antes de la guerra, usada solo por el equipo personal de Ward durante la campaña de resistencia final. Solo un mensaje pulsó, dejaron la puerta abierta. Ubicación: un campo de asteroides a la deriva entre Saturno y Urano. La almirante Baden envió de inmediato el Crisol, una fragata pesada de clase sigilosa que transportaba un pelotón completo de operadores de élite y un equipo de analistas psicosensibles. Flynn fue asignada para supervisar la misión. Elías Thorne los acompañaría. Estaba encadenado en 13 capas de metal de contención, cada una diseñada para fracturarse a la primera señal de contaminación psíquica. Ninguno de los soldados se atrevía a mirarlo a los ojos. Cuando llegaron a las coordenadas, el campo de asteroides no era un campo en absoluto. Eran escombros, metal, cascos quemados de naves Zarati. Docenas. Pero no había signos de batalla, ni marcas de quemaduras, ni residuos de plasma. Solo descomposición. Como si el tiempo mismo se hubiera plegado a su alrededor y drenado la energía. Entonces vieron la nave. No era Zarati. No era humana. Era ambas cosas. Un híbrido retorcido de la arquitectura del Havoc Down y aleación alienígena. Geometría elegante y antinatural fusionada con acero brutalista. Flotaba en silencio entre los asteroides. No encendida. Respirando. Luces pulsaban como latidos del corazón. Formas se movían detrás del cristal reforzado. Tenía un nombre grabado a fuego en su casco, himno de cenizas. Esa es la letra de Ward, susurró Flynn. Elías no habló. Solo miró. Y entonces la nave se abrió. Sin mecanismo externo, sin señal. Simplemente se partió como la piel sobre una cicatriz. Entraron lentamente. Adentro, todo estaba mal. La gravedad pulsaba en oleadas. El tiempo parecía fracturado. Sus trajes parpadeaban con datos contradictorios. Lo que debería haber sido un pasillo de 20 metros se extendía por kilómetros. Sangre flotaba en el aire, suspendida en glóbulos perfectos. Y entonces se encontraron la habitación. Una catedral. Bancos de metal, un largo altar negro. En el extremo, flotando, había una figura con un traje Eva despojado de identificación, el casco agrietado, el rostro oscurecido por el cristal empañado. Pero todos lo sabían. Flynn dio un paso adelante. Comandante Ward. La figura no se movió, no respiró. Elías se paró a su lado. Miró el cristal empañado y sonrió. ¿Me recuerdas? La figura se contrajo. Y luego habló. No con sonido, con eco. Cada miembro de la tripulación escuchó las mismas palabras en su lengua materna, en sus pensamientos privados. Nunca debimos sobrevivir. Las rodillas de Flynn flaquearon. Se agarró a la pared, jadeando. La nave tembló. Elías se acercó más, hablando en voz alta ahora. ¿Por qué dejaste que te llevaran? El eco llegó de nuevo. No lo hice. Lo seguí. La voz de Flynn se quebró. ¿Por qué? Esta vez hubo silencio. Luego, un zumbido bajo y un recuerdo entró en sus mentes, proyectado como una película de pesadilla. Ward dentro del núcleo de la nave del exilio. No muriendo. Trascendiendo. No por elección, por la fuerza. En el momento antes de que el núcleo del Down detonara, la nave del exilio abrió una puerta, no física, temporal, y Ward fue arrastrado a través de ella. No para ser salvado, para ser reescrito. Y él lo había permitido, porque en ese momento, había visto la verdad. Los arquitectos no eran conquistadores. Eran recordatorios de una regla universal más antigua que el tiempo. Toda luz debe arrodillarse.
Y Ward había decidido que la humanidad había encendido su fuego con demasiada intensidad. No soy su enemigo, dijo la voz, resonando desde la figura empañada. Soy su límite. ¿Qué quieres? Susurró Flynn. La respuesta llegó como un martillo. Prepárenlos. Volveré cuando el cielo sea el correcto. Y si todavía se mantienen erguidos, les recordaré lo que cuesta el silencio. La figura se desvaneció. No caminó, no se disolvió. Simplemente cesó de existir. La nave comenzó a colapsar. El crisol apenas se escapó de la implosión. Pero Elías permaneció en silencio todo el camino de regreso, hasta que Flynn finalmente preguntó, ¿era realmente él? Elías miró las estrellas. Era lo que quedaba. Ella tragó saliva. ¿Y la parte que añadieron? Él asintió. Esa parte viene a casa. El cielo se abrió en un lunes. No metafóricamente, no como una advertencia. Se rasgó como tela estirada más allá de su límite, revelando algo tan vasto que no podía medirse, solo sentirse. Los astrónomos informaron de una onda de curvatura en todo el hemisferio superior, visible desde ambos polos, que aparecía como una segunda atmósfera hirviendo bajo la primera. Los pájaros cayeron del aire. El GPS murió. Las mareas subieron fuera de sincronía. La gente gritaba sin saber por qué. Y entonces llegó el sonido. No era un trueno ni maquinaria. Era el sonido del reconocimiento, un zumbido bajo y en capas que vibraba en los huesos, en la sangre, en las partes del cerebro que los humanos ya no usaban. Los arquitectos habían llegado. No en naves, no en cuerpos. En presencia. En todo el mundo, las luces se apagaron. La electrónica falló. La medición del tiempo dejó de tener sentido. La luna se atenuó, no porque no reflejara la luz del sol, sino porque la propia luz del sol parpadeaba. En eco negro, el cristal de contención alrededor de Elías Thorne se hizo añicos, no por una explosión, sino por liberación. Se puso de pie con calma, los ojos brillantes, la voz nítida. Están aquí. La doctora. María Flynn ya estaba en movimiento. ¿Podemos detenerlos? Elías se giró lentamente, más humano de lo que había parecido en semanas. No. Ella se congeló. Entonces, ¿qué demonios se supone que hagamos? Él dio un paso adelante, respirando de manera uniforme. Ganar tiempo. Retrasar la extinción. Rebelarse contra lo inevitable. ¿No es eso en lo que los humanos son mejores? Fuera de la estación en órbita, la red de defensa planetaria de la Tierra cobró vida. Cañones de riel, minas orbitales, incluso sifones de energía Zarati reutilizados. Todo había sido recalibrado bajo las instrucciones de Elías. No mataría lo que venía, pero podría herirlo. Y entonces llegó el himno de cenizas. La nave híbrida, parte Zarati, parte humana, descendió desde detrás de Marte como un cometa negro. No huía. Lideraba. Dentro de ella, el comandante Ward, o lo que quedaba de él. Se había ido la carne, el hueso, las cicatrices de su sacrificio. En su lugar, algo forjado. No llevaba armadura. Su piel brillaba como el calor contra el metal. Su voz, cuando habló, resonó incluso sin sonido. Transmitió un único mensaje en todos los canales terrestres supervivientes. Se les dio su momento. Ahora regreso para consumar el silencio. Flynn observaba desde el búnker de mando en la superficie, en el norte de Groenlandia, con los nudillos blancos en el borde de la consola. Está transmitiendo desde la órbita lunar. ¿Interceptamos? Preguntó un técnico. No, susurró ella. Déjenlo hablar. La voz de Ward atravesó la atmósfera como una escritura sagrada. Llevé su nombre al fuego. Sangré por su bandera. Destrocé dioses por ustedes. Y cuando vi lo que había por encima de ellos, supe la verdad. No estaban destinados a perdurar. Estaban destinados a ser un eco, y luego a terminar. Yo soy ese final. En todo el mundo, los humanos se prepararon para morir. Pero no se arrodillaron. En el Cairo, niños soldados armados con tecnología Zarati recuperada cargaban rifles PEM y recitaban antiguos cánticos de guerra. En Corea del Sur, una milicia formada enteramente por huérfanos se paraba en los tejados,
con misiles atados a sus espaldas. En Canadá, tribus que habían abandonado la tecnología hacía siglos rezaban junto a núcleos nucleares. Todos se mantuvieron en pie, aun sabiendo que no podían ganar, porque la Tierra había aprendido la lección más antigua. Si vas a caer, cae gritando. Entonces Elías Thorne apareció en la transmisión junto a Flynn. Miró directamente a la lente de la cámara. Red, dijo suavemente. La imagen de Ward se detuvo. Elías, ¿todavía recuerdas quién eras? Recuerdo lo suficiente. Elías se acercó más. Entonces recuerda esto. Nunca moriste. Fuiste robado. Fuiste torcido hasta convertirte en el reflejo de una criatura contra la que habrías luchado. Eso no es poder. Es fracaso. Ward no respondió durante un largo momento. Entonces, ¿todavía crees que esta especie merece sobrevivir? Elías asintió. Creo que la supervivencia no se gana con la perfección. Se gana con la resistencia. Ward cerró los ojos. El cielo se partió de nuevo. Y el arquitecto llegó. No era una forma. Era una sustracción. Un pedazo del cielo simplemente se desvaneció. Y en su lugar, ausencia. Un vacío en movimiento. La gravedad se curvó. Los océanos se elevaron. El núcleo de la Tierra mismo pulsó en rebelión. Las armas dispararon. Los proyectiles se elevaron. El crisol lanzó su carga final. Un desestabilizador solar envuelto en un fragmento de agujero negro. Desapareció en el vacío sin impacto. Ward descendió. El himno de cenizas quemó el aire. Las ciudades se doblegaron bajo su presencia. El clima colapsó. Las tormentas gritaron. Y entonces Elías Thorne abandonó el planeta. No en una nave. En luz. Se elevó desde el búnker, su cuerpo encendiéndose, convirtiéndose en hebras de energía. Flynn observó, gritando órdenes a los equipos de lanzamiento, pero era demasiado tarde. Se había ido, dirigiéndose hacia el vacío como un cometa de desafío humano. Dentro del himno, Ward abrió los brazos, dándole la bienvenida. Su choque agrietó la atmósfera superior. Nadie vio lo que sucedió entre ellos. Ningún sensor pudo registrarlo. Pero el mundo lo sintió. Por un momento, el tiempo se detuvo. Y entonces, el vacío gritó. El arquitecto retrocedió. El himno explotó en una flor de luz fundida. El grito de Ward, pura rabia humana, resonó en las frecuencias una última vez. Recuérdennos. Y entonces el cielo volvió a ser azul. No limpio, no tranquilo, pero real. El vacío se había ido. El arquitecto, por ahora, se había retirado. La Tierra yacía en ruinas. La mitad del planeta quemada. La otra mitad, hambrienta. Pero la humanidad había hecho lo que ninguna especie había hecho jamás. Hizo sangrar a un dios. Y cuando el polvo se asentó, la doctora María Flynn se encontraba sola en las cenizas del búnker del norte. El mundo en silencio a su alrededor. Levantó el transmisor a su boca. Registren esto, dijo. Fecha desconocida. Cielo roto. Fe intacta. Vinieron a aniquilarnos. Se fueron con una cicatriz. Hizo una pausa, y luego susurró al micrófono. Por Ward. Por Elías. Por cada nombre olvidado. Se giró hacia el horizonte, donde se estaba construyendo una nueva nave de guerra. Más grande, más fuerte, con una frase grabada en todos los idiomas conocidos. Nunca nos arrodillamos.